Muy buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo en esta nueva transmisión desde casa, compartiendo la palabra del Señor. Estamos saliendo al aire hoy, día domingo, 19:30 horas, en sustitución del día sábado. Siempre salimos los sábados, pero por fuerza mayor nos toca hoy, día domingo. Bienvenidos todos los que nos acompañan esta noche, los hermanos de nuestras congregaciones y los demás hermanos en Cristo de diferentes lugares que nos acompañan siempre y nos envían sus mensajes, sus comentarios. Un cálido abrazo para todos. Nos animan todos aquellos que se comunican con nosotros, que si son bendecidos nos los hacen saber. Esto, nos impulsa a seguir adelante, ¿no? Así que estamos en esta transmisión de esta noche. Estamos los sábados y miércoles normalmente, 19:30 horas. Pero bueno, viviendo una hora muy difícil en el mundo entero. Dicen que el mundo en verdad está desconcertado. Hay un nuevo rebrote de este virus en muchas naciones que lo habían superado, que ya estaban con cierta libertad fuera de la cuarentena. Han tenido nuevamente que retroceder en las medidas porque hay un rebrote general. Bueno, Argentina, especialmente la provincia de Buenos Aires, está muy complicada. Miramos las cifras y son tremendas. Las noticias nos dan siempre las estadísticas. Se habla de la curva, se habla del pico de la curva, del crecimiento, cuándo comenzaría a decrecer los contagios. En verdad estamos viviendo horas muy difíciles y la iglesia está orando por todo el mundo y especialmente que el pueblo de Dios también permanezca en la fe y no se turbe, como dijo el Señor, no se turbe vuestro corazón, ¿no? Momento de turbación, un mundo turbado, porque, bueno, creo que no tienen respuesta a muchas cosas que están sucediendo, y también a veces cristianos turbados, ¿no?, con lo que está pasando. Así que quiero compartir la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la comunicación de Dios al hombre, la revelación de Dios al hombre, y la palabra de Dios nos da noticia o nos da luz, mejor dicho, sobre ciertos temas que el mundo desconoce. Hoy, cuando se manejan cifras que tienen que ver con la cantidad de gente fallecida, con la cantidad de contagiados, muertos, por lo menos acá en nuestro país se comunica cada mañana y cada tarde el porcentaje de los nuevos muertos. Eh, Pareciera que nos vamos familiarizando con la muerte y tomándola como algo natural cuando hay muchas familias afectadas que le ha tocado perder algún ser querido. Y yo creo que para esa gente que ha sido, ¿no es cierto?, involucrada en esta pandemia y que le ha tocado su casa, su familia, sus seres queridos, no le es tan fácil, ¿no es cierto?, admitir y superar una pérdida, ¿no? Así que nos solidarizamos con todo ello, mandamos nuestro apoyo y pedimos al Señor que el Señor consuele y fortalezca a todo aquel que ha tenido una pérdida, ¿no? En Argentina ya son miles, en otros países también. Esto es algo que tenemos que entender porque ante la perspectiva de la muerte, el hombre se turba, se desorienta. Creo que nadie quiere morir. A veces los cristianos decimos que es mejor ir con Cristo que vivir, pero es una expresión. La realidad es que ninguno quiere morir, ni Jesús mismo aceptaba la muerte sabiendo que el propósito de su vida había sido
terminar en la cruz, cargar los pecados de la humanidad, morir por nuestras transgresiones. Esa fue la misión, ese fue el cometido de su advenimiento, pero sin embargo cuando la hora se acercaba, Él derramó lágrimas y súplicas, pidiéndole al Padre si podía ser librado de esa hora. Y dice que fue oído el Señor por su reverencial miedo, dice la carta a los Hebreos. Quiere decir que tuvo temor como cualquier persona ante la perspectiva de la muerte, porque tenemos, ¿no es cierto?, una incertidumbre con esto. Generalmente la gente que no practica la fe cristiana no sabe bien, se hablan de tantas ideas que no son reales, como volver a la vida reencarnados en otro ser viviente, como quedar penando las almas en algún lugar, como también se dice que hay un lugar para purgar los pecados y que no entramos directamente al cielo, sino tenemos que pasar por lo que se llama el purgatorio, y si la familia aquí en la tierra, ¿no es cierto?, hace suficientes rezos y misas, ese tiempo se abrevia. Bueno, un montón de fábulas que no tienen mucho que ver con lo que la Biblia nos relata. La Biblia es la revelación de Dios y en ella encontramos la realidad de muchas cosas que ignoramos, ¿no? Por ejemplo, le voy a hablar de dos muertes. Hay dos muertes que nos relata la Biblia, que la mayoría de los seres humanos no saben. Todos pensamos que hay algunos que piensan que en la muerte todo se termina. Hay religiones que piensan que todo se termina en la sepultura. Creo que los testigos de Jehová tienen esta doctrina, que los muertos ya no tienen conciencia de nada, entonces se termina todo, ¿no es cierto?, cuando el hombre fallece. Y son todos conjeturas e ideas que tienen que ver muchas veces con tradiciones religiosas y que no tienen mucho sentido de la realidad. Jesús, que estuvo muerto y resucitó al tercer día, tuvo 3 días y 3 noches en la sepultura, y luego resucitó, apareció a más de 500 discípulos que daban testimonio de haber estado con él, haber caminado, haber comido, haberle podido tocar como Tomás. Y estas manifestaciones del Cristo resucitado se extendió por 40 días, ¿no es cierto?, antes de irse al cielo. Así que quedó un testimonio que consta en la palabra de hombres que pudieron ser testigos de esta realidad, la resurrección del Señor, la ascensión, y Él, que más capacitado el Señor para corrernos un poco la cortina y mostrarnos qué pasa después de la vida, ¿no? Es una pregunta fundamental que el hombre se ha hecho a través de los siglos. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Hay un más allá? ¿Qué sucede cuando salimos de nuestro cuerpo? Toda una conjetura que el hombre no se ha podido responder, o se le ha respondido muchas veces en ideas supersticiosas, en ciertos dogmas religiosos. Pero vamos a lo que la Biblia nos habla, ¿no? La palabra de Dios nos revela. Por ejemplo, la palabra de Dios revela que hay dos caminos en tocante a la vida en el más allá. Hay dos caminos, dos puertas. Habla la palabra del Señor. El Señor Jesús reveló esto. Había un camino angosto, una puerta estrecha que llevaba a la vida, y un camino ancho y una puerta espaciosa que llevaba a la muerte, ¿no? Dos caminos, dos puertas, dos destinos. No hay un tercer destino, como la Iglesia romana viene pregonando por siglos. Ellos entienden que hay 3 destinos,
puede ser ir al cielo, puede ir al infierno o puede pasar por el purgatorio. En realidad hay solamente dos destinos: o es salvo o es perdido, o se va al cielo o es condenado, ¿no es cierto?, en el infierno. Son dos destinos. Hay dos opciones también para el ser humano que le fue presentado por primera vez al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, cuando comenzaban a conocer a Dios, cuando Dios se comenzaba a revelar para ellos, el Dios llamado Yo Soy, ¿no?, Jehová para los hebreos. Él les presentó estas dos opciones a través de su siervo Moisés. Le dijo, bueno, que ponía el Señor delante de ellos la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y el Señor les daba las indicaciones para que escogieran la vida y escogieran la bendición, para que les fuera bien en esta vida terrenal y, por cierto, tuvieran la vida eterna. La Biblia habla también de dos nacimientos. El ser humano puede experimentar estos dos nacimientos. Es un poco difícil en la comprensión natural porque en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, ¿no es cierto?, un maestro religioso llamado Nicodemo vino al Señor con algunas preguntas fundamentales, con algunas dudas fundamentales, y el Señor le detuvo diciéndole que le era necesario un requisito, y ese requisito era que es necesario nacer de nuevo. Era un hombre grande y él fue sincero con el Señor, dijo, ¿cómo un hombre viejo puede volver a entrar en el vientre de su madre, ¿no? Pero el Señor no estaba hablando del nacimiento biológico, que todos hemos experimentado, pues si no, no estaríamos acá, yo no estaría hablando con ustedes. Ese es el nacimiento natural, nacimiento biológico. Pero hay un nacimiento que Jesús le está diciendo a este maestro religioso que era necesario nacer del agua y del Espíritu. Dice en el verso 5 de Juan capítulo 3, le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maraville que te dije, es necesario nacer otra vez. Nacimiento, segundo nacimiento, que hace la diferencia entre los que van a entrar en el reino de los cielos y los que no lo van a entrar. En el reino de los cielos no se entra por religión, no se entra por obras, porque la Biblia dice claramente que la salvación no es por obra, para que ninguno se gloríe, sino es por fe. Para entrar en el reino de los cielos no es necesario, no es un requisito ser bautizado, permanecer en una congregación, comprarse una Biblia, orar o rezar o practicar cierta religión. Para entrar en el reino de los cielos, el requisito, Jesús dijo claramente a un hombre que representaba la religión de aquel entonces, interpretaba la ley para la gente común. El Señor le dice, es necesario nacer de nuevo. Si el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Así como nosotros nacemos de la simiente humana, el nacimiento espiritual se produce a través de la simiente divina. Y la simiente divina es la palabra del Señor. Esta es la simiente de Dios. Entonces, cuando el Señor le dijo es necesario nacer de agua y del Espíritu, está diciendo nacer de la palabra. Porque el agua en la Biblia simboliza la palabra de Dios. Algunos han malinterpretado esto diciendo que hace falta bautizarse para ser salvo, ¿no? Bautismo no salva, bautismo no cambia nada. Bautismo es un paso que testifica algo que sucedió interiormente. Lo testificamos bautizándonos. En el bautismo bíblico es por inmersión. El agua tiene que cubrir al candidato y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto testifica
que el hombre viejo, cuando desciende al agua y el agua le cubre, el hombre viejo es sepultado en la criatura vieja, y cuando el bautizador le levanta de las aguas, simboliza la resurrección a una nueva vida. Esto el mismo Señor Jesucristo pasó por este paso de obediencia. Fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. No fue salpicado, no se le echó un jarrito de agua sobre la cabeza. La Biblia dice claramente, descendió en las aguas. Y después dice en Mateo capítulo 3, ascendió de las aguas, ¿no? Quiere decir que fue cubierto por las aguas y luego fue levantado de las aguas. Es un símbolo, porque si yo en verdad no tengo una experiencia, una conversión, esto lo único que va a hacer es mojar nuestro cuerpo y no va a cambiar absolutamente nada. Se piensa que el bautismo santifica, por eso en algunas religiones oficiales se bautizan las viviendas, los automóviles, hasta las armas, ¿no? Se les bendice. Es una expresión, ¿no? Como si esa agua pudiera cambiar algo, ¿no es cierto?, transformar algo. En verdad, el que salva, el que perdona, el que transforma es el Señor Jesucristo, ¿no? El que perdona nuestros pecados cuando creemos en Él. Y el bautismo hay gente que no se ha podido bautizar porque está quizás en agonía, en terapia intensiva, no tiene oportunidad de bautizarse, cree en el Señor Jesucristo y es salvo, ¿no? Puede experimentar ese nuevo nacimiento, porque para creer en Cristo tienes que escuchar la palabra, ¿no? Y el Espíritu Santo tiene que aplicar esa palabra en el espíritu del hombre. Eso es la simiente divina. Así como la simiente humana tiene que tener un encuentro con ¿no es cierto?, la simiente del hombre, tiene que tener un encuentro con la simiente de la mujer para producir las primeras células y comenzar una vida. De la misma manera, la simiente de Dios, que es la palabra del Señor, aplicada por el Espíritu Santo, en el espíritu del hombre produce el nuevo nacimiento. Por eso a veces hay mucha confusión con esto, que se cree que la fe cristiana hay que aceptarla intelectualmente o a veces emotivamente, porque hay gente que se emociona, llora, pero esto no produce el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento se produce cuando Dios mismo, el Espíritu Santo de Dios, toca el espíritu del hombre. Algo que no puede ningún ser humano tocar. Yo puedo apelar a su intelecto. En esta noche yo puedo apelar a sus emociones. Quizá usted se emocione, llore, se alegre. Pero espiritualmente solo Dios que puede tocar al hombre. Cuando la palabra de Dios, la simiente divina, toca el espíritu del hombre, se produce el segundo nacimiento. Nace de Dios, nace de arriba. Y ese nuevo nacimiento le da derecho a ser hijo de Dios y a entrar en el reino de los cielos, ¿no? Porque bien dice la Escritura que carne y sangre no puede entrar en el reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo. Y Jesús dijo, lo que ha nacido de la carne es carne. Y la carne se termina en algún momento, tiene que volver al polvo de donde fuimos tomados, porque el cuerpo humano está compuesto por los mismos químicos, ¿no es cierto?, que están en la tierra, en la materia, y el polvo vuelve al polvo. Este cuerpo se desgasta, se envejece, se enferma, se deteriora, pero el que nació de nuevo tiene, aunque a los ojos de todo el mundo no cambia nada, porque le vamos a ver de la misma manera que le veíamos antes, pero en la dimensión espiritual está teniendo dos vidas. También habla la Biblia de dos hombres, de dos vidas. El hombre interior le llama la Escritura y el hombre exterior.
También en otros pasajes dice el hombre espiritual y el hombre natural. Y hay gente que anda por el mundo solamente disfrutando una vida, teniendo una vida, la vida natural, la vida de lo que vemos, tocamos, comemos y tenemos, esa es la vida natural. Pero la vida espiritual es la segunda vida que el Señor vino a ofrecer al ser humano, cuando el ser humano puede experimentar el nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Y entonces tiene la vida natural, porque los cristianos tenemos vida natural, necesitamos comer, movernos, cuidar nuestra salud, etcétera. Pero además tenemos una vida espiritual, que se va a manifestar cuando salgamos del cuerpo y entremos en la otra dimensión, ¿no? Porque también hay dos dimensiones, la dimensión material y la dimensión espiritual. La dimensión espiritual no la podemos ver físicamente, pero es tan real como la dimensión material, como lo que nos rodea, ¿no? Y yo le hablo con fundamento porque antes de conocer a Cristo era profundamente ateo, había tenido algunas experiencias religiosas que me llevaron a descreer totalmente de Dios y descreer de que hubiera algo después de la muerte, como mucha gente está convencida que en la muerte se termina todo. Hay gente que se quita la vida con este pensamiento porque piensa que si toma su propia vida va a descansar, se va a terminar todo los sufrimientos o lo que está pasando. Y esta es una gran mentira que le ha funcionado a Satanás por siglos, ¿no? Para cortar muchas vidas, incluso jóvenes, pensando que en la sepultura no hay más conciencia, no hay más conocimiento. Pero yo le voy a llevar algunos pasajes a la revelación de las Escrituras, donde el Señor nos habla de lo que sucede cuando dejamos de vivir en este mundo, ¿no? Y está en Lucas capítulo 16. Hay una historia que muchos predicadores han malinterpretado, porque incluso hay Biblias, traducciones malinterpretadas, porque el título de esta historia que ponen algunas traducciones bíblicas es la parábola del rico y del Lázaro. Y nunca fue una parábola. Parábola es una figura retórica, una comparación simbólica, donde se toma algo conocido para apoyar o demostrar alguna verdad espiritual. Jesús hablaba mucho en este lenguaje, usaba paradojas, usaba metáforas, usaba parábolas, proverbios. Es un lenguaje muy rico, que los escritores y los filósofos saben, y Jesús se valía de este lenguaje, ¿no? Lo usó reiteradas veces en su ministerio. Pero él explicaba, ¿no?, muchas veces esa parábola que los discípulos no entendían, y el Señor no solo daba la figura retórica, sino daba la explicación también. Los evangelios va a encontrar muchas, como la parábola del sembrador y su significado a continuación. Pero esto no es una parábola. ¿Y por qué digo que no es? Porque comienza la historia diciendo había un hombre. Y aquí no nos está diciendo que es una figura, una comparación, un símbolo, un tipo. Había, está relatando el Señor una historia real, genuina, ¿no? Nos corre el velo de lo que pasa cuando salimos de esta vida, ¿no? Y nos muestra el más allá, nos muestra como Él solo podía mostrar, porque es Dios y porque iba a experimentar esa experiencia de la muerte y de la resurrección. Entonces nos relata eso y dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él lleno de llagas, deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y lamían sus llagas. Aconteció, está relatando
una historia genuina, real, porque el Señor no va a decir había, aconteció, sucedió, si no fuera real. Aconteció, dice la palabra del Señor, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Acá encontramos la diferencia de lo que yo les decía antes de los dos hombres, de los dos nacimientos. Acá había uno que tenía los dos nacimientos y las dos naturalezas, la natural y la espiritual. Y había otro hombre, el rico, que tenía un solo nacimiento y una sola naturaleza. Entonces la Biblia dice, cuando el mendigo, que incluso el mendigo tenía nombre, que Dios lo destaca, se llamaba Lázaro, el rico no, parece que no era valioso ni siquiera el nombre, un hombre rico, porque no era importante para Dios, porque era un hombre natural, que vivió una vida natural, que nunca le interesó una vida espiritual, nunca le interesó prepararse para un día dejar de existir, porque a veces se piensa cuando tenemos dinero, cuando nos va bien, cuando tenemos confort, somos exitosos, pensamos que nunca nos puede tocar. Yo creo que esta pandemia ha sido un clic para mucha gente y ojalá mucha gente le haga recapacitar de que no solamente es lo que se ve, lo que se toca y lo que podemos tener. En este momento, esta pandemia mundial ha demostrado que no vale lo que se tiene, que no vale el poder, no vale el conocimiento, no vale el confort y la riqueza que hayamos alcanzado, no vale, porque esta plaga ha tocado indiscriminadamente a ricos, a pobres, a poderosos, a gente humilde. Entonces vemos la importancia de estar preparado también para que cuando nos toque irnos podamos podamos haber experimentado ese otro nacimiento y tengamos el hombre espiritual, tengamos el hombre, ¿no es cierto?, que no se ve, la vida espiritual me refiero. Entonces acá vemos la diferencia, el rico fue sepultado, sin nombre, terminó su vida y no terminó en el cementerio porque más adelante vamos a ver cómo sigue la historia, pero la Biblia dice fue sepultado. El mendigo Lázaro dice cuando también le tocó morir, ahí tenemos un incrédulo y tenemos un creyente, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Los ángeles son ministros de Dios para transportar el hombre espiritual del creyente, ese hombre espiritual que se desprende del hombre natural cuando fallecemos, y fue llevado por los ángeles, conducido por los ángeles a ese lugar de descanso. Entonces dice la palabra, en el infierno alzó sus ojos, porque el rico después de ser sepultado, dice en el infierno alzó sus ojos, estando en tormento, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro, que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, que soy atormentado en esta llama. Yo creo que esta historia que el Señor relata es para hacernos entender que no se termina todo en la sepultura, porque el rico estaba sepultado en el cementerio local, Lázaro estaba sepultado en el cementerio local, pero ambos en la dimensión espiritual dice que abrieron los ojos, pudieron comunicarse, pudieron oír, pudieron ver, pudieron sentir, porque el rico sentía su lengua seca, atormentado allí donde él estaba en ese lugar de condenación, y pidió que Lázaro mojara su dedo en agua y le refrescara, ¿no? Porque antes de la cruz, los muertos que morían en fe y los muertos incrédulos
iban en un mismo lugar que estaba separado, donde unos en un lado eran consolados y otros en otro lado eran atormentados, pero estaban, esto es largo de explicar, no lo voy a explicar ahora, pero iban a un mismo lugar, de la cruz para adelante, porque Jesús desciende en este lugar que se llama seno de Abraham. Cuando su cuerpo está en la tumba, el Espíritu de Jesús desciende a este lugar y se lleva a todos los que habían creído al tercer cielo. A partir de la cruz, todo cristiano, todo creyente, todo el que muere en fe, es conducido por los ángeles no al seno de Abraham. Allí solo van los que están perdidos. De a partir de la cruz, los creyentes son conducidos al tercer cielo, al reino de Dios. Pero ¿qué quiere destacar el Señor? Que no habían perdido sus sentidos. Los sentidos son un departamento del alma, y el alma es indivisible con el espíritu. Ambos conforman el hombre interior, el hombre espiritual, ¿no? Y cuando la persona nació de nuevo, el alma y el espíritu hacen esa conformación del ser espiritual. Entonces, en el alma está el intelecto, están las emociones y está la voluntad, ¿no? Quiere decir que todos los sentidos que tenemos en el cuerpo continúan funcionando cuando salimos del cuerpo. Porque si nos preguntamos qué lengua podía sentir seca si su cuerpo estaba enterrado, ya no tenía cuerpo. ¿Cómo podía pedirle que Lázaro mojara el dedo? ¿Qué dedo? ¿Cómo podía alzar sus ojos y ver? ¿Cómo podía oír, comunicarse? Quiere decir que esta es la realidad que nos revela la Escritura, que no se termina todo en la sepultura. Eso es una fábula, una gran mentira, ¿no? Simplemente cambiamos de dimensión. Salimos de la dimensión material y física y entramos en la dimensión espiritual, donde vamos a ser conscientes, porque no solo vio o oyó, ¿no es cierto?, sintió su lengua, podía ver y comunicarse. Dice que le dijo a Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Le dijo a Abraham, hijo, acuérdate que recibiste tu bien en tu vida, y Lázaro recibió males. Ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Y además de esto hay una gran cima que está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Es decir, una vez, hablaba al principio, hay dos destinos. Y una vez que dejas de vivir, sellaste tu destino. Nada va a cambiar esto. Ni que la familia encienda velas y haga misas y rece y procesiones. Nada puede cambiar tu destino. El destino se sella en el momento de la muerte. Por eso, mientras tiene vida y respiración, tiene que meditar en estas cosas. Que no todo se termina en el cementerio. Que hay otra dimensión y que si verdaderamente no tienes fe, no tienes a Cristo, no has nacido de nuevo, vas a abrir los ojos en un lugar donde tendrás que pasar la eternidad y donde no vas a poder salir de ninguna manera, porque sellaste ese destino. Y acá, esto está claro cuando le dice a Abraham que estaba allí junto con Lázaro, hay una cima, no se puede pasar de aquí para allá, ni de allá para aquí, ¿no? Pero entonces dice que el rico dice, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, para que no vengan ellos también a este lugar. Tenía memoria. Alguien a veces me ha hecho esta pregunta, si tendremos memoria en el más allá de lo que hemos vivido. Sí, por supuesto. Y alguien me ha preguntado también si nos conoceremos. Claro que nos conoceremos, porque no será un conocimiento físico, será un conocimiento espiritual. Y en ese conocimiento espiritual yo voy a saber quién fue mi hijo, quién fue mi esposa, quién fueron mis padres. Hay un conocimiento espiritual, nos vamos a conocer.
y vamos a tener memoria de lo que hemos vivido en este periodo de vida en el mundo, ¿no? Abraham, el rico, que estaba allí siendo atormentado, recordaba que había 5 hermanos de él, de sangre, que también seguramente eran tan incrédulos como él. Y le pidió a Abraham, manda que alguien se levante de entre los muertos y le manda que alguien le testifique. No, para eso tenía que ser alguien que se levantara de entre los muertos, le apareciera. Esto tampoco es cierto, esto no sucede. Los muertos no están vagando en ningún lugar, las almas no están penando en ningún lugar. Las almas tienen que ir a Dios o tienen que ir a la condenación o ir al reino de los cielos, pero ya no tienen más acceso al mundo físico. Lo que muchas veces engaña a la gente son espíritus engañadores, espíritus de demonio que mantienen esa creencia de las ánimas en pena, de los fantasmas, todo esto, pero no tiene que ver con los seres queridos nuestros que se han ido. Entonces le dice a Abraham, esto está claro en esta revelación, le dice, tienen a Moisés y los profetas, óiganlo. Moisés y los profetas es esto, la palabra de Dios, ¿no? Que en ese tiempo no estaba el Nuevo Testamento, estaba el Antiguo, Moisés y los profetas, y le dice a Abraham, tienen la palabra de Dios, escuchen la palabra de Dios, oigan la palabra de Dios, porque, bueno, ahí le dice el rico, no, padre Abraham, si alguno fuera ello de entre los muertos, se arrepentirá. Y tienen una aparición, ¿no? Algún alma, algún espíritu le aparece, se van a convertir, van a creer. La respuesta fue esta. Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantara entre los muertos, ¿no? Si no creen a esta palabra, menos van a creer si alguien se les aparece, ¿no? El hombre incrédulo muchas veces nada le puede convencer, porque para ser convencido de lo que estamos diciendo, de la salvación, de la vida eterna, del más allá, de que no todo termina en la muerte, necesita que esta palabra toque tu espíritu, que el Espíritu Santo te convenza, porque el único que convence es el Espíritu Santo, convence al hombre de pecado, de justicia, de juicio. Entonces, si no hay una obra del Espíritu Santo con esta palabra, no te vas a convencer, aparezca quien aparezca y te suceda lo que te suceda. Hay mucha gente que está enfrentando esta pandemia, la muerte, la pobreza, las restricciones, ¿no es cierto?, el temor, el pánico, y no está creyendo, y no va a creer. Y no va a ocurrir nada con ellos, porque tiene que ser una obra del Espíritu de Dios en el espíritu del hombre, ¿no? Bien, acá corremos un poquito el velo y le voy a compartir algo también en Apocalipsis, donde la Escritura dice que Apocalipsis 26, de que no todo termina en la muerte. Capítulo 26, bueno, ahí está hablando, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad en esto, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Acá la Biblia está revelando que hay 2 muertes y hay 2 resurrecciones. La primera resurrección, cuando el Señor venga a buscar la iglesia, va a ser la resurrección de todos los que han creído, de todos los salvos, que se levantarán para encontrarse con Cristo. Esta es la primera resurrección, y dice que los que tienen parte en esa primera resurrección, que son los nacidos de nuevo, los creyentes, los que tienen vida espiritual, estos no verán la segunda muerte. Aquí la Biblia nos revela de 2 muertes, y si le tenemos miedo a una,
Imagínese, tenemos que pasar por morir dos veces. Y aunque esto suene fantástico, la Biblia habla de esta segunda muerte, que no solo hay una muerte física, hay una muerte espiritual que la palabra de Dios nos revela en 20:14 también de Apocalipsis. Dice así: el infierno y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y más abajo dice, en el 21 verso 8, el 7, el que venciere poseerá todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Mas a los temerosos, los incrédulos, los abominables y homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa es la segunda muerte, de la cual el que nace de nuevo tiene parte en la primera resurrección y no verá la muerte segunda. Nos tocará quizás experimentar la muerte física, pero será solo un cambio de domicilio, será solo un cambio de estado. Dejaremos el mundo físico para entrar en la dimensión espiritual, ¿no? Porque hemos creído en Jesucristo y el que cree en el Hijo tiene vida eterna, ¿no? Entonces estamos viendo, ¿no es cierto?, que no solamente todo termina en la muerte, sino que luego de la muerte va a haber, ¿no es cierto?, una conciencia. El ser humano no queda, no son almas vagando en el espacio infinito, inconsciente, porque también se malinterpreta esa expresión que utiliza Pablo, que dice que el Señor va a levantar a los que durmieron en Cristo. Y la palabra dormir se toma como un estado de inconsciencia, como que no vamos a saber nada. Es una idea religiosa, pero la palabra duermen en el Señor no está refiriéndose al sueño, porque después de que salimos del cuerpo no necesitamos ni comida, ni bebida, ni sueño, ni descanso. Esto lo necesitamos físicamente, porque el cuerpo se cansa y necesitamos descansar y recuperarnos y alimentarnos y tomar líquido. Pero una vez que dejamos el mundo material, todo esto ya no es necesario. Tal así que en el reino de los cielos no hay día ni noche. Allí ya es otra dimensión, la dimensión espiritual. Entonces sería una insensatez pensar que cuando dejamos esta vida entramos en un sueño de inconsciencia. De ninguna manera. La Biblia habla que aquellos que dejan la vida física entran en una vida espiritual donde son conscientes, donde tienen todas sus capacidades intelectuales, emocionales, de sus sentidos. Los sentidos no pertenecen solo al cuerpo, pertenecen al alma. Entonces vamos a ser conscientes. Al decir duermen en Cristo, está diciendo descansan de la maldad de este mundo, de las tentaciones, de las cargas, del sufrimiento. En el reino de los cielos ya no hay llanto ni dolor, no hay cansancio, no hay necesidad, no hay tentación, no hay maldad. Entonces, cuando dice duerme, quiere decir descansan, reposan en el Señor. Estos van a ser resucitados en el arrebatamiento de la iglesia, es decir, el Señor les va a entregar un cuerpo nuevo. Pero salir del cuerpo no es inconsciencia, ¿no? Por eso está diciendo la palabra del Señor que el apóstol San Juan pudo ver debajo del cielo a aquellas almas que clamaban, ¿no?, para ser redimidos, y le fue dicho que esperaran todavía un tiempo. Se les dio ropas blancas y se les dijo que esperaran un tiempo hasta que
el número de sus consiervos se completara. Quiere decir que ellos no estaban ya vivos, pero estaban conscientes, podían comunicarse. Dice, después de esto, Apocalipsis 7, miré una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de toda gente, linaje, pueblo y lengua, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Y clamaban en alta voz, diciendo, salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono y el Cordero. Estas no tenían cuerpo, eran almas que habían fallecido en fe, que habían partido en fe y que estaban en la presencia del Señor y podían comunicarse y podían tener conciencia y estaban, ¿no es cierto?, clamando delante del Señor que se completara la salvación, que se va a completar cuando esas almas reciban un cuerpo nuevo. Entonces, estas realidades, ¿no?, es la que nos va a tocar enfrentar a todos. Pero puede experimentar hoy, ahora, el nuevo nacimiento, creyendo en el Señor Jesucristo, dejando que la palabra actúe, genere fe en tu corazón, dejando que el Espíritu Santo te convenza, ¿no?, de que no todo termina en la muerte. Yo decía que era ateo por algunas circunstancias que me pasaron en las religiones, y me convertí al Señor porque tenía unos familiares que me predicaban y bueno, yo era muy sabio para discutirle, para enfrentarle, para tratar de rebatir sus argumentos. Y ellos eran muy nuevitos en la fe, recién habían comenzado en la vida cristiana. Y yo era su amigo y querían también que yo conociera al Señor, ¿no? Muchas veces se fueron defraudados de mi casa, diciendo que no volvían más. Pero bueno, pasaba un tiempo y volvían, ¿no?, a hablarme del Señor. Y cuando agotaron todos los recursos, ellos dijeron, mira, no vamos a hablar más. Vamos a orar de que tengas una experiencia, que el Señor salga a tu encuentro, ¿no? Y parece que Dios escuchó la oración de ellos, porque tuve una experiencia única, extraordinaria, que cambió mi vida hasta el día de hoy. De esto hace casi 50 años, pero Dios me convenció en un instante de todo lo que yo no creía. Yo no creía que hubiera algo más de lo que se podía tocar. Sin embargo, el Señor me convenció que tenemos un alma, me convenció de que no todo termina en la muerte, me convenció de que hay una condenación y hay una salvación, me convenció de su presencia, que es real, que hay un Dios real, que no es una cosa mística, ¿no? Y todo fue por una experiencia donde salí del cuerpo, en cierta manera hoy a la distancia lo entiendo, que experimenté la muerte, porque salí del cuerpo y podía ver mi cuerpo, podía ver mi habitación, podía ver mi esposa al lado de mi cuerpo, pero yo estaba a una altura en el aire, con toda la conciencia, que no podía ser oído, pero yo estaba viendo y pedía ayuda, porque había entendido que había muerto y que no tenía salvación. Entonces, en esa experiencia entendí que hay algo más que lo material y entendí que hay una vida, un más allá después de la vida material, y entendí todas las cosas que esta gente me predicaba y yo le rebatía porque era totalmente un burlador, un ateo, un incrédulo. Esta experiencia transformó mi vida hasta el día de hoy, ¿no? Y nunca he dejado de creer que esto lo viví, lo experimenté, ¿no es cierto? Y bueno, en una altura clamé porque dije, estoy perdido, estoy condenado, yo no tenía al Señor, yo no tenía fe, yo no creía nada, ni en la Biblia. Y de repente me recordé que ellos me hablaban de Jesús y que Jesús había vencido la muerte. Y clamé por el nombre de Jesús y regresé a mi cuerpo y el cuerpo me obedeció. Pude abrir los ojos,
pude hablar con mi esposa, despertarle. Estaba bañado en transpiración, temblando, porque no sé cuánto duró esta experiencia, no sé si duró unos segundos, unos minutos, pero fue una experiencia que me marcó y me convenció de todo lo que yo no creía, y quizás muchos de ustedes que me están escuchando no crean que haya algo más, que a lo mejor tienen la idea que todo se termina cuando nos llevan al cementerio. Y esto es una gran falsedad, porque recién cruzamos el umbral, cuando dejamos de respirar, cuando se para nuestro corazón, es cuando recién cruzamos el umbral y entramos en esa dimensión espiritual. Y si no lo tiene a Cristo, le va a pasar como el hombre rico, que va a ser sepultado casi en el anonimato, pero no va a terminar todo ahí, porque se despertó en un lugar de tormento, ¿no? Y ya no había manera de cambiar esto, no había forma de volver atrás el tiempo, ya estaba su destino señalado. Hay dos destinos, pero en esta misma hora, si abres el corazón a la palabra, si crees en el Señor, le recibes como tu Salvador personal, puedes asegurar tu destino eterno. Y cuando nos toque, y ojalá Dios te conceda muchos años de vida, pero cuando te toque, vas a emprender un viaje maravilloso acompañado de los ángeles, donde no va a haber poder diabólico, ni brujo, ni hechicero, ni maldición que pueda tocarte, porque eres propiedad de Dios. Y Dios cuida sus propiedades, ¿no? Al aceptar a Cristo, naces de nuevo, eres hecho hijo de Dios, tu nombre es anotado en el libro de la vida, y cuando nos toque, la hora que nos toque, vamos a emprender un viaje maravilloso a través del espacio para ir a la presencia del Señor. Y nos vamos a recordar de todo lo que hemos vivido y de nuestros seres queridos que a lo mejor nunca creyeron y siguen vivos, ¿no? Pero no va a haber oportunidad, porque la oportunidad es la palabra, el Señor lo dijo. Escuchen la palabra, crean a la palabra. Si no creen a la palabra, no hay otra salida para ello, ¿no? Así que creen en el Señor Jesucristo esta noche. Vuelvo a decir que el Señor nos conceda y te conceda mucha y larga vida, pero tenemos que tener el pasaje, ¿no? Porque no sabemos cuándo emprendemos el viaje. ¿Y por qué hablo esto? Porque estamos viviendo horas de mortandad, de mucha gente que está perdiendo la vida por esta pandemia, y es bueno que estés preparado, no solamente con el barbijo, con el alcohol, sino preparado espiritualmente con un pasaje que te lleve a la vida eterna. No termina todo en la muerte. Eso nos revela la Escritura. Que Dios te bendiga, y en esta noche quiero hacer una oración. Bueno, el primer paso es abrir el corazón a la palabra. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Esta noche estás escuchando la palabra del Señor y puede empezar a generar alguna pequeña fe en tu corazón. Si he logrado eso, estás en el camino correcto, en ese camino angosto, para encontrarte con la salvación, para recibir a Cristo como tu Salvador personal, Señor de tu vida. Y tu nombre va a ser anotado en los libros de la vida, si pasas a ser propiedad de Dios. Y cuando te toque, o cuando me toque, sabemos que tenemos que emprender un viaje seguro hacia la misma presencia de Dios. No vamos a volver, no vamos a quedar penando en ningún cementerio, no hay almas en pena, sáquese esa idea. Usted va a ser llevado a la misma presencia del Señor, ¿no? Y si no es creyente, también va a ser conducido, pero no por los ángeles, ¿no? Los ángeles no van a ser los que te acompañen, van a ser otros personajes, porque también Satanás cuida su propiedad. Como Dios cuida la suya, Satanás cuida su propiedad. Te pregunto en esta noche, ¿de quién eres propiedad? ¿Eres propiedad de Dios? Tienes el boleto. Ojalá no lo uses pronto, pero tenemos el pasaje. Cuando nos toque emprender el viaje, podemos embarcarnos
y llegar al reino de los cielos. Que Dios te bendiga en esta noche y quiero hacer una oración contigo para que comience a generar esa fe en tu corazón. No todo termina en la muerte. Esto es un gran engaño, ¿no? Yo creía que todo terminaba en la muerte. Yo no creía que existiera diablo, Dios, que tuviéramos un alma. Era totalmente ateo y blasfemo y burlador, porque decía que todo era un gran negocio y que todo este asunto de la Biblia lo habían escrito los hombres y era una gran fábula, ¿no? Pero el Señor me convenció. Quizás yo necesitaba esa forma para convencerme, ¿no? Y quizás también necesitas tener una experiencia. Y Dios, como es un Dios vivo, no tiene ningún estorbo para que tengas una experiencia espiritual y entienda. Porque Dios te ama y no quiere que te pierdas, ¿no? Entonces por eso estoy usando la Escritura para tratar de generar fe en tu corazón y que vengas a Dios y que no solo te ocupes de la vida material, ¿no? Y te ocupes de progresar y de tener un bienestar de tu futuro, sino preocúpate también qué va a ser cuando te toque dejar este mundo. ¿Cuál va a ser tu destino? ¿Dónde pasarás la eternidad? Esa es la pregunta. Porque hay una eternidad. Esa eternidad no se termina. La vida terrenal se termina. Pero la eternidad no tiene principio ni fin. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? La presencia de Dios en el consuelo, encontrándote con otros familiares que han creído. Algunos se han ido antes, otros irán después, pero habiendo un reencuentro con todos los que han creído, o separado para siempre de los que han creído. Que Dios te bendiga y hago una oración, que el Espíritu Santo y la palabra haya tocado tu corazón en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, hago una oración en esta noche, para que la palabra que he compartido, palabra viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, que parte las coyunturas, los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra viva, Señor, haya tocado los espíritus, los corazones de todos los que nos han oído en esta noche. Y si nunca han creído o están apartados de la fe, que puedan tomar una decisión ahora, ya. Volver a ti, Señor, volver a tus caminos y caminar por ese camino angosto para tener ese destino de salvación y de vida eterna. Dios del cielo, produce nuevo nacimiento, nacimiento de arriba, nacimientos de Dios. Como hemos nacido biológicamente, que podamos experimentar el nacimiento espiritual. Sí, Señor, porque entonces seremos nueva criatura y el hombre viejo habrá quedado atrás con todos sus pecados, con todas sus cargas, y habrá un hombre, una mujer nueva. Dios del cielo, produce, eres tú el único, con la simiente de la palabra que puede producir esto. Dios del cielo, te lo pido en esta noche para todos los que nos están acompañando. Tu bendición sea sobre los hogares, las familias, tu protección, tu cuidado. Dios del cielo, que tú acampe tus ángeles para defender y proteger a todo tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor Dios te bendiga. Ha sido un gusto compartir contigo. Espero haber contribuido un poquito a generar fe en tu corazón. Porque dice la palabra que el hombre será salvo por la fe. Así que ojalá esa fe te sustente en los días malos que vivimos y un día nos podamos reencontrar en la presencia del Señor cuando nos toque iniciar el viaje. Un abrazo virtual para todos los amigos. El próximo reencuentro va a ser el día miércoles a las 19:30 horas desde casa con la palabra del Señor. También pueden entrar en mi página de Facebook. Allí va a estar este video. En el canal de YouTube también va a estar este video, que lo pueden compartir. Puede suscribirse en el canal también para recibir notificaciones y compartirlo con quien usted considere que le puede servir. Dios te bendiga, un gusto y nos volvemos a encontrar.